93.0 FM. ...93.0 FM. Mediodías en la Onda, con Jorge Plaza. Estás escuchando el grupo de emisoras AMSC, Asociación de Medios y Servicios Culturales en Radio y Televisión Local. Lo que escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida, la radio eres tú. La 93.0 FM. La mejor música, todos tus éxitos y entretenimiento de la zona sureste de Madrid. Puedes escucharnos en la 93.0 FM y también online en la 93fm.com, radiosurestemadrid.com y r44radioonline.com. Comunícate con nosotros enviando un WhatsApp al 606-739464. 606-739464. Te esperamos en la 93. Jorge Plaza, Mediodías en la Onda. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? El tiempo pasa a una velocidad increíble. Por eso, nosotros en la sintonía de la 93 siempre les decimos que aprovechen el tiempo, porque el tiempo es la sustancia de la que está hecha la vida. Estamos, amigos oyentes, a martes, primer día del mes de abril. 1 de abril. Ya nos hemos cargado el mes de marzo, que había un refrán que decía abril aguas 1000 y en este año ha sido marzo agua 2000. Martes a martes abrimos nuestra sección de efemérides, que son acontecimientos importantes que tuvieron lugar hace muchísimos años y que celebramos en estos días. Nos sintoniza usted en la 93. Tenemos un WhatsApp que es el 606-739464. También tenemos un grupo público en Facebook, que es Somos la 93FM, 93 con número con más de 4.000 oyentes, y este programa se emite por la noche en redifusión, de 10 a 12 de la noche. Voy a presentarles a nuestra profesora de cabecera, a Victoria Moreno, Vicky Moreno. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Buenos días, encantadísima. Días. De verdad, qué alegría, buenos días. Claro. Buenos días, medios días, alegría. Todo acaba en buenos días, alegría. Rima sonante. Rima sonante. Buenos días, medios días, alegría. Bueno, ¿se te hace largo el mes de abril? Bueno, solo tiene 30 días, o sea que... Sí, estamos a día 1 y se me está haciendo... Y tiene la Semana Santa... A mí se me está haciendo de largo el mes de abril. Bueno, de hecho se me está haciendo de largo todo el 2025, no se acaba nunca. El 2025. Bueno, tranqui. Dentro de nada estarás diciendo, uy, se ha pasado 2025 y no me he enterado. Se ha pasado y entramos en el 26 y diré lo mismo, que largo se me hace el 26. Bueno, pues hoy día 1 de abril, martes, vamos a celebrar una efeméride que tuvo lugar un 3 de abril, que fue martes, pero de 1979. ¿Qué pasó? Un martes, Vicky, 3 de abril de 1979. Pues mira que en España celebramos las primeras elecciones municipales democráticas de verdad después de la dictadura franquista. Y el día 3 es este jueves. Exacto. Este próximo jueves. Y se jueves. Cumplirán 46 años. 46 años. Nada menos. De las primeras elecciones municipales democráticas. Efectivamente. Después de Franco. Aquí en España. De lo que les he dicho antes, y es que el tiempo pasa a una velocidad increíble. Sí. Y para hablarles de estas primeras elecciones que se celebran el 3 de abril,
46 años, que será este próximo jueves, vamos a comenzar con una sintonía que dice mucho. Dice muchísimo. Dice. ¿La recuerda usted? ¿Cómo no recordarla? Si tienes unos ojos para ver el camino que has de andar. Si tienes unos ojos para ver el camino que tienes que andar. Unas manos que trabajan y una ansia de libertad. ¿Qué es lo que estamos escuchando, Vicky? Habla, pueblo, habla. Habla, pueblo, habla, pero habla, Sí, habla sí. bien. Mira, ahora lo dicen. Ahí está. Habla, pueblo, habla. Habla bien. Tuyo es el mañana, habla y no permitas. ¿Quién Que cantaba? roben. Esto lo cantaba Vino Tinto, es que se me va la canción. Esta canción es de 1976, era un grupo folk que se llamaba Vino Tinto y la encargó el gobierno de aquel entonces, de la UCD, con Adolfo Suárez a la cabeza, para animar a la participación en el referéndum de la ley para la reforma política que se celebró el 15 de diciembre de 1976. No dejes que nadie decida por ti. Te la sabes, ¿eh? Claro que me la sé. Te sabes la canción a pie juntillas. Me la sé. Tienes el deseo de. ¿Qué pasó? Porque si celebramos que el día 3 de abril del 79 se celebran las primeras elecciones municipales, ¿qué pasó ese martes 3 de abril de 1979? Hace 46 años nada más. Pues sí, que se convocó a los españoles, que entonces éramos 37.600.000 y pico, y con un censo electoral de 26,5 millones, pues se les convocó para elegir a los concejales de los 7.070 municipios que entonces había en España, y luego indirectamente esos concejales a los alcaldes, porque hacía más de 45 años que no se celebraban elecciones locales democráticas desde la Segunda República, aquellas famosas del año 31, que tuvieron como consecuencia que España cambiara de régimen, que el rey Alfonso XIII se fuera y pasáramos a la República. Y bueno, luego hubo algunos municipios en los que se hicieron después, y en el año 37, que estaban convocadas, pues se suspendieron por la guerra civil. Así que eran las primeras elecciones democráticas, porque en el tiempo del franquismo se hablaba de elecciones municipales, pero eran un paripé muy poco democrático. Las primeras elecciones municipales democráticas, ¿cómo eran esas o cómo fueron esas primeras elecciones? Bueno, eso lo contamos luego. Primero vamos a contar cómo eran esas que se hacían en el franquismo, ¿no? En tiempos de Franco, sí. Que te he dicho que teóricamente las sabía, lo que pasa que no eran muy democráticas. Franco convocó elecciones municipales 8 veces, pero ni siquiera eran para elegir a la mayoría de los concejales. Los alcaldes y los presidentes de las diputaciones los designaba el régimen, el franquismo, y lo que se elegía era lo que se llamaba el tercio familiar, y solamente podían votar los cabezas de familia, o sea, los hombres mayores de 21 años que estuvieran casados. Después incluyó también a las mujeres casadas, y se elegían 2 representantes de familia por provincia. Entonces solamente servían para designar a 1 de cada 3 concejales. En cualquier caso, si el elegido no gustaba o no superaba los dictámenes, los informes de buena conducta que tenía que hacer la Guardia Civil y el alcalde, pues se anulaba esa elección. Por eso digo que no, muy democrático no era. La verdad es que no hay nada mejor que un proceso democrático, ¿no? Claro. Como era de 1979. Claro que casos. sí, ahí sí que votó todo el mundo mayor de 18 años, porque ya la Constitución estaba aprobada, y votaron todos los hombres y mujeres mayores de 18, y bueno, hacía casi escasamente un mes que se habían celebrado elecciones generales, el 1 de marzo,
Es unas elecciones que ganó UCD. La Constitución se había aprobado 4 meses antes, en diciembre del 78, y los diputados se habían elegido en el 77, o sea que los anteriores. Así que estaban los españoles, venga a votar, con poco más de un mes de diferencia. Ya digo, las generales fueron en marzo y las municipales en abril. Pues se celebraron estas elecciones y claro, eso fue una campaña electoral pues de meses, ¿no? Nos quejamos de las de ahora, nada, ahí llevábamos en campaña desde octubre del año anterior y bueno, se pensaba que podía haber un cierto cansancio y que la participación podía ser baja, pero no fue así. Votaron casi un 65% de los españoles en aquellas elecciones municipales. Elecciones con un mes de diferencia, pues se podría haber votado todo a la vez, ¿no te parece? Pues sí, se pudo haber hecho así, pero la UCD no quiso, porque las elecciones municipales se pospusieron deliberadamente, porque la UCD temía que las generales se habían ganado por la popularidad de Adolfo Suárez, pero que en las municipales podía no pasar lo mismo y que los partidos de izquierda pues iban a conseguir bastantes ayuntamientos, como así fue. Además, eso, el precedente que he citado antes de las municipales del 31, ¿no?, con el cambio de régimen, hacía que se tuviera un poquito de miedo a estas elecciones. Hablamos, amigos oyentes, de las primeras elecciones municipales que celebramos este próximo jueves, día 3 de abril, 46 años. ¿Se confirmaron los temores de la UCD al final? Pues sí, ¿no? se confirmaron. Se confirmaron totalmente. Sí, porque la suma de votos a nivel estatal dio la victoria a UCD. UCD consiguió 28.960 concejales y el apoyo del 30% del electorado. El PSOE quedó en segundo lugar con un apoyo del 28% y el PC el 13%. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que el Partido Comunista y el Partido Socialista Obrero Español firmaron un pacto global para apoyarse mutuamente donde pudieran conseguir las alcaldías. Y eso se hizo. Y así consiguieron pues la mayoría de los grandes ayuntamientos: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga. De las 50 capitales de provincia, el PSOE tuvo 23 alcaldías, el PNV 3, el Partido Comunista 1 y UCD pues 20 escasamente, ¿no? Alguna la Unión Gallega y bueno, y ese fue el reparto. Efectivamente, los temores de UCD se cumplieron. Fíjate, ahora mismo hablando de UCD me viene a la mente, pues yo era muy pequeñito. Y bueno, tampoco era tan pequeño, pero vamos, que no... Tú siempre has sido grande, yo Jorge. Siempre he sido pequeño, pensaba que ibas a pero decir grande, tú siempre has sido pequeño. No, hombre, no. Y recuerdo a mi tía que decía, es que qué guapo es Suárez. Yo es que le he votado por lo guapo, por pero lo eso elegante. Pasaba mucho, sí. Es que yo no sé lo que hará, pero es que es tan guapo. Yo es que le he votado tan... Fíjate cómo habla, qué arreglado va, qué bien vestido. Un señor castellano como es debido, decía mi madre. Y además, fíjate, fuma mucho, eso sí, pero como antes estaba tan de moda. Bueno, eso no tenía... El fumar. Claro. Y recuerdo pues a mis tías, sobre todo a mi madre, a la abuela, a lo mejor, este sí que es guapo. No sabemos bien nada, pero guapo, vamos, es la presencia, es importantísima. Y yo no entendí absolutamente nada de nada. Mira, no solamente Suárez, sino muchos de aquellos alcaldes todavía los tenemos en la memoria. Hombre, pues sí, posiblemente el más paradigmático sea Enrique Tierno Galván, ¿no? El viejo profesor. Que bueno, pues que aunque el PSOE no fue el partido más votado, porque de hecho empató a 25 concejales con la UCD en el Ayuntamiento de Madrid, a ese pacto global con el PC, que tenía 9 ediles, le convirtió en alcalde, ¿no? Y fue un alcalde de una enorme popularidad, y ya así en las siguientes elecciones, en el 1983, fue elegido con mayoría absoluta, y bueno, y él consiguió crearse una imagen pues que traspasaba fronteras, ¿no? El alcalde de la movida, el alcalde de la cultura, y mira, murió en el cargo en 1986, ¿no? Pero también se eligió alcalde de Barcelona a Narcís Serra, que no acabó la legislatura,
se fue en el 82 para ser ministro de Defensa con Felipe González y dejó la alcaldía en manos de Pascual Maragall, que bueno, es el grandísimo alcalde de Barcelona, ¿no?, que llevó las Olimpiadas. Y Julio Anguita fue elegido alcalde de Córdoba por el Partido Comunista, ¿no?, en un gobierno de concentración en el que tuvo los apoyos de los concejales, por supuesto de su partido, claro, pero además del PSOE, de la UCD y del Partido Andalucista, y que también consiguió ser reelegido en el 83 por mayoría absoluta y no acabó la legislatura. Ahora, consiguió, por ejemplo, que Córdoba fuera designada Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Califa Rojo, nada menos. Así que sí que tenemos a algunos de aquellos alcaldes en nuestra memoria, claro que sí. Y esos alcaldes que teníamos en nuestra memoria elegidos en 1979, ¿siguen siéndolo todavía? Algunos, aunque parezca increíble. ¿Verdad? Sí. En las últimas elecciones municipales que se han celebrado en 2023, había 32 alcaldes que lo eran desde el año 1979. 22 se volvieron a presentar y 14 las volvieron a ganar. La mayoría son de pueblos muy pequeñitos, pero pues en fin, de esa España despoblada que dicen. Pero bueno, hay otros no tan pequeños como Villanueva de la Cañada, donde su alcalde, Luis Manuel Partida, del Partido Popular actualmente, es alcalde desde 1979. O sea que ya está bien. Y de esos 32 alcaldes, que digo que en el 2023 seguían siéndolo, desde el 79 todos son hombres. En aquel tiempo salieron muy poquitas alcaldesas, solo 99. Y bueno, pues 15 de esos 32 son del Partido Popular, aunque la mayoría fueron elegidos en el 1979 en las listas de UCD, claro, de Unión del Centro Democrático. Se veía que era un cambio previsible, ¿no? Una evolución natural, una claro. evolución natural. Pero no te crees que todos son así, ¿eh? Mira, hay un alcalde en un pequeño municipio de Orense, que de los que son alcaldes desde el 79, que empezó en aquel entonces en las listas del PSOE. Luego se cambió a las del PP. Luego volvió con el CDS y luego ha vuelto al Partido Popular. O sea que bueno, hay quien se ha movido muchísimo más. Pero eso hoy día también ocurre. Sí. O sea que es prácticamente dentro de lo normal de la política. Sí. Hablamos del 3 de abril, que en el 79 fue martes, donde se celebran las primeras elecciones municipales democráticas después de la dictadura franquista. Un día importante, un 3 de abril del 79. Seguramente que hay muchas anécdotas de ese día. ¿Nos puedes recordar alguna? Porque, pues mira, fue sí. Los reyes no votaron. Esto ahora lo vemos normal, sabemos que los reyes no votan. Pero en aquel entonces no era tanto, porque solamente había habido en el referéndum de la Constitución sí votaron, y después de eso solo había habido las elecciones de marzo, del 1 de marzo, las generales. Y ahí el rey y la reina dijeron que no iban a votar porque no estimaban oportuno tomar postura. Y esa postura esa posición de esa abstención, pues la volvieron a manifestar en estas elecciones municipales, ¿no? Y ya desde entonces nunca más han vuelto a votar, ¿no? Y fíjate, otra relacionada con la Casa Real, Calatayud votó antes que los demás. Votó después que los demás. Votó el 18 de abril. ¿Por qué? Pues porque el día de las elecciones, el 3 de abril, los reyes iban a ir de visita a la ciudad. Y claro, no querían que interfiriera con lo de las urnas y consiguieron, en vez de aplazar la visita de Juan Carlos, lo que aplazaron fueron las elecciones. Ni más ni menos. Bueno, hay un municipio que fue, si alguien puede ponerse la medalla de ser el primer ayuntamiento con un alcalde democrático, es un municipio aragonés que está en Teruel, que se llama Anento, y que como solo tenía 8 vecinos censados y ya habían votado por la mañana, pues antes del mediodía ya tenía a su alcalde elegido, que había obtenido 7 de los 8 votos, nada menos. Así que bueno, hubo algún ayuntamiento en el que no hubo candidatos y no pudo haber elecciones. Hubo algún ayuntamiento en el que
Había tanto analfabetismo entonces que lo que era imposible era constituir las mesas, porque tenían que ser personas que supieran leer y escribir y no se encontraban, por ejemplo en Olot. Y mira, y los trabajadores de una gran empresa en Avilés pidieron, a ver, en aquel entonces las elecciones eran en día laborable, eran entre semana, hemos dicho que estas fueron un martes, y los trabajadores tenían derecho a 4 horas para ir a votar, 4 horas remuneradas. Bueno, pues en esta fábrica de Avilés dijeron que no, que les dieran las 4 horas al día siguiente, porque había un partido de fútbol España-Rumanía que era muy importante. Hombre. Y el empresario se las dio. Claro, en hombre. vez del día 3 se las dio el día 4. Las cosas. Las cosas y el fútbol que anécdotas, claro. mueve el mundo. Hombre, y porque no había una de toros, sino pues... También, a lo mejor. Lo mismo también cambiamos las cosas. Hay un país, amigos oyentes, que ha cambiado mucho. ¿Recuerda usted cómo era España hace 46 años? En 1979. Un país muy distinto al actual. ¿Saben ustedes que la publicidad siempre impera, siempre manda en la televisión, en la prensa, en la radio? ¿Qué le parece si escuchamos, si te parece bien, Vicky, cómo se anunciaban, cómo se promocionaban? Aquellas cuñas electorales, muy curioso, esas cuñas ya verás. electorales. Claro que sí. Hemos elegido 3, una de cada partido, dijéramos, ¿no? Pues para que ustedes escucharan qué es lo que hace 46 años sonaba en televisión y en las radios de España. Vamos a comenzar con la cuña del CDS, ¿te parece? De la UCD, Unión de la UCD, Democrático. Es verdad. El CDS fue luego. Cuando echaron a Suárez. Eso, de UCD. Bueno, pues estos anuncios en la radio comenzaban así. En el centro de tu vida, en el centro de tu alma, de tus sueños y de tu alegría, en el centro siempre está la esperanza. En el centro de tu vida, en el centro de tu alma, de tus sueños y de tu alegría, en el centro siempre está la esperanza. En el centro de tu vida, en el centro de tu Bueno, no sé si queda claro que era... Que era del centro. Era del centro. No sé si se enteraban. Sí, dejaban claro que eran del centro. Otro anuncio de esa época, de 1979, en este caso era del Partido Socialista. ¿Lo escuchamos? A ver, venga. Vamos a escucharlo, así empezaba. Compañero, únete, detrás de dejando el temor. Y lo que piensas tú eres el hombre, nuestro futuro si tiene nombre, Partido Socialista Obrero Español. Decídete, mira la calle. Este era un pelín más largo. Mira que era difícil, lo de hacer una rima con Partido Socialista Obrero Español. Sí. Esto sonaba en 1979. Sí. Claro. Pues si las elecciones fueron el 3 de abril, pues el mes anterior. Exacto. 15 días antes, por lo menos. Nuestro grito y nuestro voto. Así se promocionaba el Partido Socialista en estas primeras elecciones municipales democráticas el 3 de abril del 79. Y nos vamos a escuchar, claro, si hemos escuchado UCD, PSOE, vamos a escuchar las de Alianza Popular. Antes del Partido Popular, ¿te acuerdas? Claro. Existía Alianza Popular. Exacto. Y así se promocionaba y así pedía el voto Alianza Popular. No es posible olvidar una historia, su recuerdo nos hace avanzar. Extendamos las manos, cerremos heridas. Ganemos unidos la paz. Hay que buscar la verdadera libertad. Hay que encontrar la fuerza para
decía yo que este, más que un anuncio, era un microclásico, que 3 minutos y pico duraba. Sí, era larga la canción. Era larga. Hemos escuchado las promociones de los partidos políticos de UCD. Sí, pero fíjate que todas son como corales, ¿no? Todas recuerdan un poco la que estábamos escuchando, de Habla Pueblo Habla, sí. Lo que había en esa época. La moda. Los anuncios cantados. Sí, es verdad. Hemos De escuchado. todas maneras, en su momento fue un gran cambio, claro, piensa eso, se llevaba años sin votar, entonces Claro. todo esto era novedoso, igual que la cartelería. Pues la cartelería, pues imagínese usted. La cartelería, a ver, hay cartelería mítica, como aquella que hizo para el Partido Socialista José Ramón, con un diseño de Peridis, aquellos dibujos un poquito, pues como un poco infantiloides, de una ciudad perfecta, con sus florecitas muy coloreados, que seguro que muchos tienen en la memoria, o la de UCD, que UCD, pues con un diseñador también muy prestigioso, hizo unas como con pictogramas, que llevamos tanto ahora, en colores solo verde y naranja, que eran los colores de la UCD. Y luego, por ejemplo, el PC a las claras, quita un cacique, elige un alcalde. Pues ya está, mensaje directo. Mensaje directo. Mensaje directísimo. No se puede decir más con menos palabras. Correcto. Hemos escuchado las promociones de las elecciones municipales, de las primeras de UCD, del Partido Socialista y de Alianza Popular. Y para acabar este homenaje, esta efeméride al 3 de abril de 1979, donde en España se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas después del franquismo, pues hemos elegido una canción que todo el mundo, creo, que conoce de verdad, porque es... ¿Quién no conoce esto? ¿Hace falta que lo presentemos? Hombre, por si acaso. Por si acaso. Porque la canción la recordamos, pero igual el grupo lo hemos olvidado, que es Jarcha. Jarcha, que sería muy injusto olvidarlo, tiene grandísimos discos y grandísimas canciones, ¿no? Claro. Esta no fue de encargo, igual que Habla Pueblo Habla fue un encargo, esta no. Jarcha escribió esta canción justo en esos momentos del año 76, y fíjate que en un primer momento la letra fue censurada. La censura, que todavía funcionaba en el año 76, pues censuró la letra, pero bueno, luego ya se lanzó como la conocemos ahora, y fue durante 5 semanas el disco más vendido. El título, Libertad sin ira. Libertad sin ira, la libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Hemos recordado, amigos oyentes, una efeméride que se celebra el jueves, día 3 de abril, porque un martes 3 de abril de 1979 en España se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas tras la dictadura franquista. Este próximo jueves se cumplen 46 años de estas primeras elecciones. El Instagram de Victoria Moreno es @VickyMorenos, @VickyMorenos, acabado en ese, Vicky Morenos, con Q de quiniela. ¿Escuchamos la canción, Victoria? Claro. Bueno, pues hasta Claro mañana. que sí, venga. Hasta mañana. Buena semana para todos. Hasta el próximo día. Adiós. Hasta el martes. Adiós. Libertad sin ira. De Jarcha.
93.0